tardes. Bueno, en el presente trabajo se hace un estudio de la visión eurocentrista encontrada en las cartas de viaje de Carlota de Bélgica en su visita a Yucatán. El corpus literario elegido para esta investigación fue escrito en el siglo XIX, en el contexto del Segundo Imperio Mexicano, en el que Maximiliano y Carlota llegan a México a cumplir con la encomienda de gobernar este país. Las cartas fueron escritas entre 1865 y 1866 y describen el viaje por Yucatán y Campeche de la emperatriz en México. El análisis de las cartas se hace aplicando principalmente la metodología de la imagología, y el objetivo general de esta investigación fue analizar la visión eurocentrista en las cartas de viaje de Carlota de Bélgica en su visita a Yucatán y describir las imágenes estereotipadas que tenían de México. En las cartas se pueden apreciar las dicotomías civilización-barbarie que se relacionan con lo europeo y lo no europeo. Carlota de Bélgica nació el 17 de junio de 1840 en el castillo Rijken, muy cerca de Bruselas, Bélgica, y falleció el 19 de enero de 1927 en el Château de Bouchout, donde vivió sus últimos años en aislamiento en Bélgica. Carlota fue educada para gobernar, al parejo de sus dos hermanos. Desde pequeña, su padre, el rey Leopoldo, eligió prepararla como lo había hecho con su sobrina cuando ésta era aún la princesa Victoria de Inglaterra, así que le dio prioridad a la historia. Carlota dominaba varios idiomas. Sus cartas fueron escritas en francés, alemán, inglés, italiano y español. Leopoldo I inculcó en su hija el deber de servicio, estar a la altura, saber juzgarse y perfeccionarse. Esta educación era la común que se daba a la alta sociedad durante el siglo XIX. Entre los rasgos de carácter de Carlota se destaca que era severa con ella misma y los otros. Le generaba aversión las fallas, la debilidad y la imperfección de los demás. Quizás esto explique la forma en cómo llevaba las reuniones y cuando gobernó México en los días de ausencia de su esposo. La historia acerca de cómo se conocieron Maximiliano y Carlota es la siguiente. Maximiliano, archiduque de Austria y hermano menor del emperador Francisco José, visita París en 1856 y conoce a Napoleón III y a la emperatriz Eugenia, a quienes le simpatiza. De ahí Maximiliano viaja a Bruselas y conoce a Carlota y le agrada su gracia. El rey Leopoldo I le agrada a Maximiliano y le ve como un buen partido para su hija, así que Maximiliano, antes de continuar con el cortejo, decide asegurarse de que la inclinación de Carlota hacia él va más allá de presiones políticas, y en noviembre de 1856 le mandó una carta a la princesa en donde le externa sus sentimientos. La vuelve a visitar en diciembre de 1856 y él se va el 8 de enero y regresa hasta junio de 1857. En este lapso de tiempo, entre enero y junio de 1857, hay una negociación por la dote y el patrimonio de la princesa. Finalmente la boda se programa para julio. Maximiliano llega el 23 de julio a Bruselas y el 27 de julio de 1857 celebran primero a las 11 de la mañana el matrimonio civil y más tarde la ceremonia religiosa en la capilla del palacio. Los festejos duraron hasta el 29 de julio. Entonces, Carlota fue una mujer muy adelantada para su época, llegó a México en un país en donde el lugar de las mujeres era estar confinada a estar al cuidado del hogar, cuando ella había sido educada para gobernar. Llega un momento en que quizás por la presión social, Maximiliano la tiene que desplazar hacia actividades menores y de instauración de instituciones de beneficencia, lo que dice que la deprimió, ya que a ella le gustaba figurar y estar muy activa en el imperio. El imperio mexicano, al que también se la nombra en algunos libros como La aventura mexicana, fue para Carlota una oportunidad de lograr la perfección inculcada por su padre y demostrarse digna de su nacimiento lleno de privilegios y al mismo tiempo ser merecedora de sus títulos: princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria y emperatriz de México. Entonces Maximiliano le pide a Carlota que vaya a hacer un viaje por el sur para revisar, ya que él no podía ir a esta zona del país. Y entonces es así como las cartas de viaje de Carlota fueron escritas durante el tiempo que duró su matrimonio con Maximiliano. Primero hay cartas desde Italia, en la mayoría de ellas desde Miramar, y hay otras desde México, que son en las que me voy a enfocar yo. Hay otras cartas que escribió durante su viaje al sur del país, y bueno, se destaca la visita por Yucatán, un lugar que ella disfrutó mucho. En el presente trabajo se analiza desde la imagología la visión eurocentrista detectada en las cartas de Carlota. Entonces voy a empezar revisando palabras o expresiones clave en esas cartas desde Yucatán.
Ella, cito a Carlota, dice: la gente empieza a darse cuenta que los soberanos llevan una vida más dura que los presidentes y que el país podrá obtener ventaja de ello. Esta nación sobre la que pesan al mismo tiempo la apatía, la demagogia y el desorden, cualquier cosa como la esperanza y el entusiasmo vuelven a tomar confianza en sus fuerzas, en su incuestionable inteligencia y la fe de su destino. Esa es una carta que escribe desde la Ciudad de México el 19 de octubre de 1865. Luego, ya desde Yucatán, ella dice: todos los yucatecos tienen un objeto hacia el cual se vuelven con todas las fuerzas de su inteligencia y natural viveza, el interés. También en la misma carta dice: satisfaciendo lo más posible estos intereses, se logra completamente tenerlos en su poder. Cito en esa misma carta: si no se hiciera, aunque les falta la posibilidad de separarse de nuevo de México, pondrían toda su actividad a estorbar al gobierno y al representante del emperador. En esa misma carta ella dice: esto tiene la ventaja de que sé conocer a lo menos perfectamente cuál es su carácter y cuáles los medios de gobernarles. Cito: no debe tocarse las cosas que molestan sus intereses, que con la mayor cautela y con tanta seguridad de reflexión que ni el mismo Dios podría hallar defectos en lo que se haga. Sin embargo, de que siempre se debe mirar a proteger y libertar a las clases del pueblo. Cito: los espantazgos de que la sublevación de los indios hará desaparecer la península, que todo se quiera hacer a la mexicana, sin siquiera preguntarles cuáles son sus deseos, debe gradualmente desaparecer. En esa misma carta ella dice: siempre sería bueno ver de tiempo en tiempo a las personas hostiles para que sirvan de abogado del diablo. En esa misma carta: contentar al espíritu mercantil, permitir a la propiedad prosperar y levantar de su esclavitud a los pobres y humildes, será bendecida hasta las generaciones venideras. Todos estos aparecen en la carta que escribió desde Mérida en 1865. También, cuando ella hace un estudio acerca de cómo es vista la religión desde los mexicanos, ella dice: un párroco, pone entre paréntesis, el clero aquí es muy entusiasta, pronunció un sentido discurso para elogiarme ante los yucatecos como el ángel de la paz que había cruzado los mares para traerles nuevamente la felicidad. Esto, cierro la cita, eso lo dijo en la carta que hizo desde Mérida el 23 de noviembre de 1865. En esa misma carta, vuelvo a citar: en todas las partes la población se caracterizaba por sus bellos rostros, no oscuros ni torvos como se ven en los pueblos asolados por los guerrilleros del Palmar y del Monte de las Cruces. Cierro cita. Vuelvo a abrir cita: a la derecha estaban arrodillados el comisario y los oficiales mexicanos, todos muy dignos y todos parecían mucho más robustos que los criollos de la región, que no son más que un respiro. Hasta parecían, en comparación y quizás por la ausencia de otros militares, casi europeos y más elegantes en su apariencia. Entre los oficiales de Yucatán podrían escoger a puestos oficiales de ordenanza. El ayudante nombrado para Castillo pudiera tomarse por alemán, es rubio, pero es yucateco y no es hijo de padres extranjeros. Cierro cita, eso lo dijo en la carta de Mérida del 23 de noviembre de 1865. En una carta que escribió desde Veracruz, ella dice: el día 30 por la mañana visité la cárcel en la que encontramos únicamente pocos presos y de los encarcelados ninguno estaba sentenciado a más de 3 meses, un hecho que supuestamente en México es bastante raro. Y bueno, hago una comparación y el dualismo o perspectiva binaria característica del eurocentrismo encontrada en las cartas de Carlota de Bélgica. Para ella, cuando se repite, lo europeo vienen siendo los ricos, a veces lo no europeo vienen siendo a veces los mexicanos. Lo europeo son los civilizados, a veces desde lo no europeo ella habla como los delincuentes, los sentenciados por más de 3 meses. Para ella lo europeo tiene que ver con la paz, lo no europeo tiene que ver con esa sublevación de los indios, la hostilidad. Lo europeo ella lo asocia con la felicidad, lo no europeo lo asocia con la esclavitud. Lo europeo lo ve como lo elegante, lo no europeo como los pobres y los humildes. Lo europeo lo ve como bellos rostros, mientras que lo no europeo son los rostros oscuros y torvos. Lo europeo ella lo ve como un respiro, es decir, delgados, lo no europeo son como los robustos. Lo europeo vendría siendo el orden y la ley, mientras que lo no europeo sería la apatía, la demagogia y el desorden. Desde la imagología voy a citar a Celeste Rivero de Sousa, quien menciona una serie de pasos para aplicar la metodología del análisis imagológico, de los cuales se enuncian y se desarrollan los primeros 3 pasos de 9 a continuación.
Ella propone que se haga un recorte y una descripción de los pasajes que vehiculizan las imágenes de un país. A continuación se van mostrando algunos pasajes encontrados en las cartas de viaje de Carlota que permiten detectar las imágenes que la autora tiene de México. En el siguiente pasaje, Carlota narra un México que va mejorando, destacando la inauguración de un ferrocarril, la mejora de las relaciones con Estados Unidos que dejaron de ser tensas desde su punto de vista, y hace énfasis en la salida de Benito Juárez y que con él se ha acabado la República. Y con eso se entiende que ella resalta el imperio recién puesto en marcha y da a entender que será difícil que que Benito Juárez recobre el poder. Abro cita. Los asuntos principales van hacia adelante. Acaba de inaugurarse un ferrocarril al pie de la colina de Chapultepec. Las relaciones con nuestros vecinos del norte ya no son tensas. La diferencia con Roma terminaría por desaparecer, la confianza aumenta en el interior, los partidos mueren o se debilitan. Juárez salió del territorio, llevándose consigo la República Mexicana. Sería difícil resucitarlo. Por lo tanto, dentro de las diferencias de prácticas ciertamente importantes, todavía no veo ni un germen de disolución, ni un vestigio de confusión, ni inquietud por el porvenir. Esto fue una carta que escribió el 19 de octubre de 1865. En la siguiente cita, Carlota describe la difícil travesía por mar. Para ella es la más horrorosa de las que ha hecho y para entonces ya llevaba varias travesías en su vida, dado que duró bastante tiempo su recorrido de Europa a América. Ella dice, nos embarcamos el 20 por la mañana. El tiempo parecía bueno, pero el mar estaba muy movido. El barco subía y bajaba, bailaba terriblemente y tuvimos que pagar caro el honor de viajar bajo nuestra bandera durante la travesía más horrorosa de todas las que he hecho. Esto lo escribió en la carta firmada desde Mérida el 23 de noviembre de 1865. En el siguiente pasaje, Carlota destaca la blancura y la claridad de Yucatán, que es otra de las imágenes que no tienen que ver con el eurocentrismo. Y ella dice, el día 22 a las 12 horas, después de haber abandonado a nuestros compañeros, llegamos a Cizal. El pueblo consiste en algunas casas construidas en una costa plana y con una rada abierta. Los techos de las casas están cubiertos de hojas secas de maíz, las fachadas están pintadas de colores claros, personajes blancos aparecían en los umbrales. Aquí en Yucatán todo es blanco hasta el sueño. En el fondo se veían algunas grandes palmeras de coco. Esto lo escribió el 23 de noviembre de 1865 desde Mérida. En la siguiente cita se puede apreciar la descripción que Carlota hace de la ciudad de Mérida que conoció en 1865 y destaca la humedad del subsuelo y la vegetación. Dice, el pasaje consistía en un bello matorral siempre vivo, salpicado de muchas palmeras y grandes plantas en forma de abanico. En fin, era un bosque ininterrumpido hasta Mérida. El camino es totalmente lleno y cubierto de arena calcárea. El subsuelo consiste en piedra calcárea sumamente dura, es decir, que es del todo diferente del humus húmedo de la tierra caliente y de las Antillas, donde se viaja siempre sobre tierra vegetal, pero hay piedras sueltas respecto de las cuales el Ministerio de Fomento hará algunas mejoras. Esto lo dijo el 23 de noviembre de 1865 desde Mérida. Y ya que se habla de la vegetación, en esta cita se puede ver con más claridad cómo Carlota destaca las palmeras y los bananeros. Dice, sí, abro cita, a ambos lados de la calle principal, que es muy larga, las veredas laterales terminan en jardines de palmeras y plataneros, o sea que la vegetación corona siempre el panorama como en Orizaba. Esto lo dijo en Mérida el 23 de noviembre de 1865. También Carlota destaca las casas de Mérida, las cuales observa que no tienen ventanas y parece gustarle. También hay citas donde ella habla del ambiente festivo de Mérida y donde dice que se siente bien acogida por la población. En otros ella habla de los productos, de las obras de arte, de los animales que le regalaban, y también habla de la despedida y se nota que se ha llevado una grata impresión del lugar. También resalta la música con la que es recibida, hace énfasis de los grupos musicales y bueno, desde el análisis estilístico, que es la segunda parte que se propone en un análisis imagológico, llama la atención que Carlota habla de la tripulación compuesta de varias nacionalidades en las que destaca 3 europeas, italianos, franceses y griegos, pero luego usa una expresión donde dice hasta negros había entre ellos. A la gente de raza negra no le reconoce una nacionalidad, su comentario se deja ver racista y destaca de ellos que estuvieran sucios y desarrapados. Hay otra cita donde se puede apreciar, donde destaca algún signo de que la civilización está llegando a Mérida con el uso del telégrafo. También como una forma de hablar de la incivilización o de la barbarie, Carlota habla de los indios insurrectos capaces de destruir un lugar.
También hay pasajes donde Carlota reflexiona acerca de la religión y de las creencias de los indios mexicanos, destacando sus dioses como cosa del diablo, como símbolos de barbarie, y que el verdadero Dios es el de los católicos europeos, según la concepción que ella tiene. En un tercer punto de la imagología, ella hace un análisis e interpretación ideológica de las imágenes, se hace énfasis en demostrar en los textos analizar la dicotomía entre lo europeo y lo no europeo. Hay citas en donde Carlota hace una comparación de Mérida con lo moro que conoció en Europa. Cabe destacar que ella estuvo en España y que quizás es su punto de referencia para hacer esta relación. También hay otras citas en donde también ella hace comparaciones con algún lugar de Italia que le recuerda con su primera etapa de matrimonio con Maximiliano. Y bueno, también hace referencia a un país europeo donde compara Yucatán con la riqueza del suelo de su natal Bélgica. Cabe destacar que primero empieza hablando de las casas de los indios, pero luego al hablar de la exposición y ve la riqueza menciona a Bélgica. Por último, Carlota asocia lo imperial con lo europeo y habla de la decoración de un lugar. Como conclusión se puede decir que Carlota veía a México desde la imagen que tenía introyectada de Europa. De acuerdo con Daniel Henry Pajot, 1994, existen tres actitudes fundamentales hacia el otro: la filia, la manía y la fobia. La primera es la actitud más inteligente y difícil, mientras que las dos siguientes son más evidentes y corrientes. La representación del otro presentada en los libros de viaje de Carlota de Bélgica oscila entre la manía y la fobia. La manía al ver un lugar espectacular, sobre todo cuando hace su viaje a Yucatán, donde se siente acogida y amada por los lugareños, que creo que eso es parte del duro choque que tiene cuando Maximiliano es fusilado tiempo después porque ella creía y les hicieron creer que todos los mexicanos estaban de acuerdo con su llegada. Y por otro lado también se ve la parte de la fobia cuando ella ve signos de incivilización que suele relacionarlos con lo que fue el gobierno de Benito Juárez, y también cuando lo que tiene que ver con lo que no está relacionado con lo católico o con lo civilizado desde su punto de vista. Creo que tenía mucha emoción entre estar en un lugar exótico y a la vez el miedo a la barbarie y la incivilización de su punto de vista eurocentrista, y quizás el hecho de no haber alcanzado a entender cómo era que funcionaba el papel de la mujer y el papel del varón en este país fue parte de lo que la metió en problemas y por lo que fue muy criticada. Eso sería todo. Muchas gracias.